Hola, inicia la sesión aquí con un gap al alza. El día 22 tenemos un gap alcista. Disculpa, le cambiaste la estética, claro. Sí, Se ve distinto. modo Brooks, Ah, ya, entiendo. Perfecto. fan Brooks. Ya, vamos a darle con el negro. Ya, entonces abrimos con un gap al alza. Y la primera vela de la sesión intenta revertir. Abrimos con un gap y sobre la EMA. Vamos en una tendencia alcista. La primera vela intenta revertir. Falla. Inmediatamente el precio sigue subiendo. Entonces aquí hay vendedores que creyeron que el precio iba a bajar y quedaron atrapados. Y el precio sigue subiendo. Luego tenemos la siguiente, que el precio rompe. Y cuando rompe no encuentra más compradores, sino que hay una pausa o un retroceso en el micro. Entonces eso es característica de una tendencia alcista que no es tan fuerte. Entonces ya nos vamos dando cuenta de que no tenemos que comprar muy arriba por ahora. La siguiente vela es un martillo, pero es un martillo que se está dando contra un pin bar, contra una tendencia. Probablemente sea una trampa de... el típico martillo que se da contra tendencia y falla. Tenemos 2, 4, 5 velas. Esperemos la siguiente. Vemos que aquí no falla, sino que el precio insiste en bajar. Y ahora si analizamos todo, los máximos y los mínimos nuevamente, si trazamos aquí con los máximos tenemos eso, y si trazamos con los mínimos tenemos algo así. Un posible canal, posible. Faltaría que confirme el punto de abajo. No hay suficiente información, no vamos a vender porque vamos en un movimiento alcista, no hay fuerza bajista, el precio ya intentó revertir y falló la primera vez. Este intento de reversión es débil y cuando queremos revertir una tendencia debe ser una reversión con características de fuerza. Y aquí no hay fuerza, está todo traslapado, estamos metidos dentro de una vela maestra. Hay que esperar más información. Aquí vemos esta incertidumbre que algunos creen que va a bajar probablemente, otros subir, otros va a subir, y aquí tenemos un doji que sigue confirmando el micro rango en la vela maestra. No hay mayor información, hay que esperar a que se defina un lado que domine. Seguimos traslapados. Lo que vemos sí es que el precio que está haciendo, que aquí se está comprimiendo. Está comprimiéndose aquí, aquí y aquí. Aquí se está comprimiendo. Entonces vemos que tras una compresión, lo que podría pasar es una ruptura explosiva. Así que hay que estar atentos a eso. Ahora, si nos percatamos, eso sería eso más que nada. Pero seguimos metidos dentro de la estructura alcista. Como seguimos metidos dentro de la estructura alcista y el micro rango tiene menos de 20 velas, la probabilidad de ruptura es mayor al alza. Recordemos que un rango en una tendencia alcista en una temporalidad mayor o en la misma temporalidad es una bandera alcista. Así que las probabilidades favorecen que rompa al alza. Cuando ya es más de 20 velas, favorece que a ningún lado, es equiprobable la ruptura. Entonces veamos qué pasa. El precio todavía se comprime un poco más y veamos que la siguiente vela ya baja. Baja, rompe, aquí está rompiendo esto del triángulo, pero seguimos bloqueados en la zona de soporte de la vela maestra. Entonces aquí vemos que el precio baja y encuentra compradores aquí del soporte del rango, porque vemos que deja esa mecha. Compradores hicieron retroceder el precio. Los vendedores no pudieron cerrar cerca de su mínimo. Entonces, entonces tenemos en mente, recordemos que tenemos que definir la estructura. Tenemos que definir la estructura y una estructura que tenemos en mente era la alcista, pero si nosotros trazamos las líneas aquí, hola Matías Morín 2, aquí y acá, vemos que el canal fue ignorado. Entonces no tenemos una estructura alcista como tal. No hay una estructura alcista. Otra estructura que tenemos es la estructura de rango, de micro rango aquí. Esa estructura sí está confirmada. Otra posible estructura es un movimiento bajista. Un movimiento bajista
¿Por qué? Porque se está rompiendo el rango y está rompiendo hacia abajo. Y en un triángulo, cuando se rompe hacia una dirección, se define el movimiento hacia esa dirección. En este caso, si rompe hacia abajo, se va a definir un movimiento hacia la baja. Es lo que nos indica la teoría. Ahora, tenemos esas dos hipótesis en mente. Con esas dos hipótesis en mente tenemos que ver cuál es más probable. Que se sigan rangando o que finalmente reviertan. La teoría nos dice que es más probable que el precio entre en rango antes de revertir la tendencia directamente. Y por otra parte, también vemos que el precio está reaccionando a este soporte por la punta de mecha de la vela maestra. Entonces, en este caso, personalmente no tomaría ninguna operativa. Esperaría, tampoco compro, porque estamos en un micro rango tipo LOM, donde tras las rupturas pueden entrar el lado contrario. Entonces, tras romper mínimos, entran compradores, romper máximos, vendedores. Entonces, está todo muy traslapado. Lo que yo haría aquí sería esperar más información, a ver si se sigue formando el rango, si efectivamente baja. Y si el precio baja, ok, baja, espero un retroceso y vendo. Si no baja y baja directamente, pues me adapto y vendo en el clímax. Y si el precio sigue en el micro rango, esperemos a que salga del micro rango o que evolucione a un rango más grande. Veamos qué pasa en la siguiente vela. Vemos que en la siguiente vela el precio lo que hace es encuentra compradores en esta zona, en la zona de soporte del micro rango, y vemos que si esto es una ruptura explosiva nuevamente, porque el precio se comprime, debería haber fuerza bajista y no fuerza alcista, pero está habiendo fuerza alcista. Entonces, cuando hay fuerza alcista, probablemente se siga formando el rango. Entonces, ya se invalida la hipótesis de una estructura bajista, esa estructura la descartamos y seguimos con la idea de rango. Esa es la idea vigente ahora. La idea de rango, la que está es la más clara. Claro que el precio podría llegar a subir, sí, podría llegar a subir, efectivamente. Pero si sube, pues esperemos que rompa un retroceso y pues seguimos buscando compras después del retroceso. O acá tal vez alguno podría buscar una compra después del retroceso a esta zona. Y porque vemos que el precio entra en compradores y se genera un gap a la EMA. El gap a la EMA prácticamente es el espacio que hay entre el máximo o mínimo, en este caso como es alcista, es entre el mínimo y la EMA. Eso se da cuando los compradores entran ansiosos. Entonces aquí están entrando ansiosos. Esta es una buena vela de reversión porque es una vela exterior, es una buena vela. Pero ahora me estoy dando cuenta que si bien no vendemos, y dije que, ok, esperemos el micro rango, que rompa y el retroceso y seguimos comprando, me estoy dando cuenta que el contexto de aquí está cambiando. Fíjense en esas velas y fíjense en estas velas. Esas velas ya, las segundas cierran cerca de su... no cierran con tanta mecha en comparación a las primeras, el primer grupo. Sumado a que vamos en una tendencia, recordemos que en una tendencia las probabilidades de que revierta son las más bajas. Lo más probable es que el precio continúe, luego entre en rango y finalmente revierta. Aquí estamos viendo que el precio entró en rango, pero como es un micro rango, las probabilidades es que rompa al alza. Tenemos un buen patrón de reversión, que es esta barra exterior. Es una barra exterior porque rompe el mínimo de la vela previa y el máximo de la vela previa. Es una vela de fuerza prácticamente. Pero también vemos lo siguiente. Tenemos aquí un doble techo, si lo vemos de esta forma, que está fallando. No sería una SS porque no cumple con las reglas, pero sí es un doble techo que falla. Podríamos buscar una compra acá. Estar atentos a ver cómo reacciona el precio en esta zona, si logra romperla con facilidad o no. Pero sí sería válido buscar una compra porque recordemos que es más probable que continúe la tendencia. Luego que entre en un rango y finalmente revierta. Entonces vamos en un movimiento alcista. Lo sabemos porque vemos que tenemos este mínimo, que es el siguiente es más alto,
este máximo de acá es más alto, o sea, este de acá es más alto que el previo. Y si trazamos algo sería algo así. No es tan bonito, pero sería algo así. Sigue insistiendo en subir. Hay cierta insistencia en subir. Vemos que el intento de reversión falló. Vemos que el triángulo falló. Ahora si trazamos la línea aquí, vemos que también fue rota. Fue rota esa línea. Tal vez esta línea, si la proyectamos acá, podría llegar a bloquearnos de un posible canal. Hay que estar atentos a ver cómo reacciona. Pero en general hay mayor información de compra que de venta. Entonces podríamos buscar una compra, ya que tenemos la trampa. Vamos encima de la EMA, la estructura es alcista. No vemos fuerza bajista. Vemos la trampa de doble techo. Esos serían los conceptos más importantes. Vamos sobre la EMA, la trampa de doble techo. La ruptura del triángulo falló y revirtió inmediatamente. Tenemos una buena señal. Entonces, esa sería la información. El gap también es una información importante. Entonces, podríamos buscar una compra. Vemos que la siguiente vela sube activa, confirma la fuerza alcista. Sería válido dejar correr la operativa. Lo que me genera un poco de dudas aquí, podría ser que hay que estar atentos en esta zona, porque si aquí se generó un doble suelo, acá en esta zona de acá, se generó un doble suelo, aquí los atrapó, si se dan cuenta, porque no siguió subiendo, sino que revirtió. Entonces en esta zona hay que estar atentos, ya que podría pasar lo que pasó en la sesión previa, que los compradores salen y el precio cae. Si vemos que el precio empieza a caer con bastante fuerza y se crea, ok, podríamos llegar a gestionar, o si no, dejar correr la operativa. Aquí vemos que el precio, ¿qué hace? Primero sube, probablemente sube y habrá rechazado, mostrando debilidad, puede ser, y luego el precio inicia a bajar, inicia bajando, intenta llegar a esta zona, puede ser por lo que les comenté acá, por lo menos yo lo interpreto de esa forma, es lo que me hace sentido y me hace explicar la estructura, pero vemos que finalmente no logra revertir, sino que falla el intento de revertir. También vemos que esta punta de mecha solamente bajó probablemente a sacar estos vendedores atrapados. Entonces, si esta punta de mecha bajó a sacar solamente estos vendedores atrapados, en la siguiente vela debería haber fuerza alcista. Si volvemos a ver fuerza bajista, ok, si es que no salimos de la operativa, podemos seguir gestionando. Pero esto nos está indicando qué cosa. Si vemos, el primer doble techo falló. Si lo vemos en más macro, este doble techo falló. Ahora este doble techo, al parecer, también está fallando. Entonces, bajó probablemente a sacar estos vendedores atrapados. También otra cosa que nos podría hacer gestionar la operativa es que ya tenemos velas de rechazo, 2 velas de rechazo. Entonces podríamos mover a break-even. Y si la siguiente vela pues vemos que baja con fuerza, pues salir. Ya depende de cada uno cómo gestionar. En mi caso, por la experiencia que estoy adquiriendo en este punto, yo personalmente estoy viendo que el precio hace un máximo más bajo que el previo. Ya, me genera un poco de duda. Vería la creación de la próxima vela. Si la siguiente vela inicia bajando, ya salgo con mitad de pérdidas. Pero si veo que la siguiente vela inicia subiendo con fuerza y sigue subiendo, ok, dejo correr la operativa. Porque tengo en mente dos cosas. Que se siga formando el rango. Y la otra posibilidad que tengo en mente es que es un movimiento alcista, que es la trampa de doble techo que se generó, y este movimiento solamente fue para sacar estos vendedores atrapados. Eso tengo en mente. Ventas no hay estructura para vender. Ya lo vimos, aquí intentaron vender, pero no, encontró compradores, están activos. Entonces, eso haría yo. Vemos que la siguiente vela intenta subir. Termina con un poco de mecha en la parte superior. Aquí en este punto, si hay fuerza, y aquí los vendedores que estaban acá atrapados se rindieron y salieron de sus posiciones porque el precio bajó a sacarlos.
y vemos que hay una vela alcista, podríamos mover el stop loss aquí, ya que si se están saliendo y se están rindiendo, se están dando cuenta de que está en una mala operativa, la siguiente vela debería subir. No, ya no habría motivos para bajar, porque si ya bajó y lo sacó, pues es porque ya salieron. Y si el precio insiste en bajar, probablemente es porque hay insistencia en bajar. Y probablemente se siga formando el rango, ya que algunos creen que va a subir y otros insisten en bajar. Y en ese choque de fuerzas estamos viendo que se está generando todo este traslape, todo este micro rango. Entonces se podría mover el stop loss al mínimo de esta vela de acá. Entonces aquí vemos qué cosa, que la siguiente vela pues baja. Entonces vemos insistencia del precio en seguir bajando. Ya la perspectiva alcista pues aquí la modificamos, ya que así, o si no aquí lo que les comenté, por lógica si el precio acá está sacando estos vendedores atrapados y deja esta mecha y luego el precio sube, debería seguir subiendo, pero no es así, insiste en seguir bajando. Entonces perspectiva alcista no hay, tenemos la perspectiva de rango y tenemos una perspectiva de un posible doble techo, donde el segundo techo es un micro doble techo. Entonces tenemos una perspectiva de rango y ahora nuevamente cambiamos a una perspectiva de bajista. Dos perspectivas posibles. En el rango vemos que tenemos primera señal y segunda señal. Y en el doble techo también tenemos para vender. Entonces podríamos, en este caso, personalmente esperaría una confirmación, ya que si aquí hay vendedores que entraron y salieron, me gustaría esperar una confirmación que me diga, ah, ok, estos vendedores aquí ya no están saliendo, ya que la siguiente vela podría bajar y subir. Y si entran inmediatamente, estar atentos de que si el precio baja y si empieza a rechazar así, y luego empieza a crear máximos más altos, gestionan. Porque solamente está bajando para sacar a más vendedores que están aquí atrapados que esperaron que el precio bajara. Pero si ven fuerza, dejan correr la operativa. En mi caso yo esperaría una confirmación. Personalmente esperaría una confirmación por esta mecha. Si aquí no hubiese una mecha, ya tomo la operativa en venta directamente. Aquí vemos que el precio sí da la confirmación. Vemos sí que termina con una mecha en esta parte de acá, que está reaccionando a algo. Porque si hay una mecha es porque están entrando compradores. Entonces eso me hace darme cuenta de que, ok, aquí tenemos esta línea y aquí tenemos esta otra línea. Entonces eso ya me hace cambiar la perspectiva. Si bien yo dije que si daba una confirmación iba a vender, al ver que se crea esta vela me voy a dar cuenta de esta estructura. Y como nos estamos dando cuenta de que el precio insiste en subir y no puede, insiste en bajar y no puede, insiste en subir y no puede, insiste en bajar, micro rango. Hay incertidumbre. Entonces se está generando el rango y esa incertidumbre se expresa en este caso en este tipo de rango que es el triángulo simétrico, donde hay presión desde ambos extremos. En este caso de extremo alcista, porque vemos que se generan máximos más bajos y mínimos más altos, presión alcista, y en superior presión bajista. Entonces aquí personalmente, a ver, se podría entrar adelantándose a la ruptura, pero el riesgo sigue siendo eso es lo que me genera dudas. Pero lo que me permite como... A ver, es que ahí me pongo como un poco a dudar, porque hay cosas que son como... Ya las dejo netamente a mi criterio. Ahora me doy cuenta de que, por ejemplo, acá tenemos una SS. Ah, no tenemos una SS. Pensé que teníamos una... Ah, sí tenemos una SS. Me confundí. Acá tenemos una SS en formato de esta forma. Primera señal de compra y acá segunda señal de compra. Entonces tendríamos esa SS que atrapa a los compradores. Por eso sí, yo ya entraría, vería cómo reacciona el precio en esta línea, ya que si los está atrapando debería romper con fuerza. Es que así voy cambiando como mi perspectiva. Voy cambiando de una a otra. Cuando veo información como que me convence, ya digo, ok, la tomo. Pero es así, como que busco motivos y si no, por ejemplo, si no hubiese tenido la SS, no la tomo probablemente, porque me hubiese generado dudas. Y en este caso está, ok, la tomo. Y si la hubiese tomado, sería teniendo en cuenta esta línea, ver cómo la rompe durante la creación de la próxima vela.
Pero esos son como, ya es como algo como, es que prácticamente sería discrecional. Sería por experiencia. Disculpa, o sea, ¿cómo la SS te confirma la compra en este caso como estamos en un micro rango? ¿Cómo? ¿Cómo en este contexto en particular la SS te confirma tomar la operativa siendo que está en micro rango? ¿Se está dando en micro rango? Ah, es que es la variación. Cuando venimos de una tendencia alcista, esto es la variación que les comentaba y tenemos un impulso que rompe la línea de tendencia. Aquí, ¡pum! Y luego el precio hace la primera señal de compra y luego hace la segunda señal de compra y la SS. Y en esa estructura forma el doble techo. Entonces, como aquí venimos de un movimiento alcista, rompe la línea de tendencia, primera señal de compra, segunda señal de compra en esta misma vela y baja. ¿Te das cuenta? Y hay espacio al cuello del doble techo. ¿Pero vas a comprar o vender? Vender. Aquí vender. Ah, en formato de rango entonces. Sí, disculpen si los confundo como cambiando las perspectivas, porque, o sea, la Ya, cambio ya. constantemente. Y No, en no, un sí, rango está es así. bien. Ya, pero entonces si fuese micro rango el precio ya llegó al soporte y igual no se cuenta o cómo Ah, no, es que lo. por eso te digo, es la variación. Aquí no estamos tomando la SS viendo la estructura del microrango. Lo que estamos tomando para ver la SS es lo que te comento. Ruptura de la línea de tendencia en el impulso, en un solo impulso. Luego hace el retroceso, la primera señal de compra, generando las dos señales de compra. Y luego la SS en venta. Y si te das cuenta, la estructura forma un doble techo. Las cuentas se forman. Ah, Y hay ya, ya. espacio al cuello. Entonces aquí, Ok, movimiento ok. alcista, ruptura, primera señal de compra, baja, segunda señal de compra, insiste en bajar. Entiendo, perfecto. Vale, vale. Ya, entonces Pero la acá, estructura ahí se forma en el segundo techo. sí, en el segundo techo, correcto. Ok. Entonces acá lo que tenemos es que entraría yo en la apertura de esta vela porque ya nos confirma lo que les comenté de que puede seguir bajando el precio. Entonces eso entraría directamente. Ya vemos que hay bastante fuerza aquí. Efectivamente los atrapo. Si vemos que se genera con esta fuerza, se puede dejar correr la operativa. Porque hay fuerza. El peligro es que ya llegó el precio a este mínimo, que es el mínimo de la sesión. Ya han pasado, si no me equivoco, 2 horas o un poquito más. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ah, no, han pasado 1 hora y media, no 2 horas, me confundí, como 1 hora y media. Entonces hay fuerza bajista. Vemos que el precio sí se detiene en esta zona, y no es casualidad, porque es el mínimo de la sesión. También tenemos la distancia objetivo del doble techo, en macro, de apoyo. Entonces se puede dejar correr la operativa, el peligro es este. Ahora quiero que tomen en cuenta algo de dejar correr una operativa. Por ejemplo, quiero que vean ese riesgo. Que, por ejemplo, ustedes pueden decir, si veo mucha fuerza, dejo correr una operativa a 1 por 1, de 1,5, a 1 por 2, a 1 por 3, a 1 por 4. Ya miren, hoy día, por andar de avaricioso, Tenés un ejemplo para todo. para andar de avaricioso, miren, y eso está mal. Tienen que definir cuál es lo máximo que van a buscar. Y si van a buscar tanto, ok, salen con ese tanto. Por ejemplo, acá, yo entré en venta en esta zona de acá. En esta zona de acá. ¿Ya? Yo vendí ahí y esperaba que el precio intente llegar al... Como ya tenemos un cambio de tendencia, hoy día ocurrió lo menos probable. Que sea un cambio de tendencia, si se dan cuenta. Aquí está. Entonces uno entra acá. Este era el cuarto impulso del precio, el cuarto intento por bajar. Se puede operar, no hay una parábola decreciente ni nada, de hecho hay una parábola creciente, entonces se puede buscar la venta. Aquí no activa todo. Yo dejo correr ya que veo que la siguiente vela intenta hacer un martillo, pero probablemente falle por ir en contra de la tendencia. Y efectivamente falla, luego el precio insiste en bajar. Y aquí yo hubiese podido salir hasta con un 2 a 1. Yo tenía ojo clave en esta zona, porque eso no es un inside bar, pero aquí había un rango. Esta vela rompe y aquí intenta generar la trampa, entonces, y falla, y sigue subiendo, entonces aquí hay vendedores atrapados. Y si se dan cuenta que el precio baja y lo saca y por eso termina subiendo. Pero hay algunos acá que siguen atrapados
y se genera esa incertidumbre si es que van a salir y va a subir o se va a seguir bajando. Finalmente siguió bajando y eso se debe a que ahora la estructura era bajista. Probablemente intente llegar al inicio de la tendencia previa. Y yo tenía eso en mente. Finalmente llegó, pero yo al ver que el precio bajó, hubiese podido salir con un 2-1, pero no, luego se devolvió y luego al ver todo esto, yo ya salí acá, gestioné y salí ahí, pero luego el precio bajó. ¿Y por qué pasó? Por no definir bien con cuánto ya salir. Si hubiese salido con un 2-1, ok, mejor aseguro ganancias. Y ya si el precio me muestra información para vender, como acá me mostró información para vender, vuelvo a vender. Porque igual nosotros no buscamos operaciones tan largas. Me mostró una SS. Puedo volver a vender. Entonces, y aquí hubiese podido salir con más ganancias. Ya esperando a que el precio llegue al mínimo, alargándola. Aquí sí, un poco más razonable alargarlo. Pero aquí ya más de un 2-1, ok. No se vuelve tan probable porque recordemos que a más ganancias, un 3-1 es menos probable todavía que baje directamente. Entonces mejor asegurar. A lo que voy con todo esto es que si nosotros vemos que el precio pues hay fuerza, pero durante la creación de esta vela, porque esta vela se creó con fuerza y bajó con bastante fuerza, puede pasar esto. El riesgo de que dejemos correr para alargar ganancias es que pase eso. Y finalmente terminemos saliendo con menos ganancias. Ese es parte del riesgo de dejar correr la operativa. Entonces, volviendo a lo mismo, ¿Puede avanzar un poco en ese gráfico para ver qué pasó después con esa entrada de compradores después que el precio llegó al soporte? acá. Claro, más adelante, eso. Ah, ya, claro. Vale, vale. Más incertidumbre. Pero al final te fuiste en profit, ni que te fue tan mal. No, salí en negativo este día. Tal vez ahí en la gestión igual con el tema de tener más de un contrato, o sea, más de sacar el 2-1 y dejar una operativa comiendo para asegurar esa ganancia y ver si es que el precio llega al soporte o no. Y si no se gestiona, pero ya se asegura la tú dices que ganancia. ya, eso es tomar, eso también es otra forma. Esa forma yo no la Parciales. practico, parciales, pero Ya. sí, también es una buena forma. Puedes hacer eso. Pero yo no lo domino en realidad. Entonces yo lo como de lo que como yo lo hago, pero sí es una buena forma, Charles. Es buena. Maximizar las ganancias y reducir las pérdidas. Sí, correcto. Es como cuando sube el precio del Bitcoin y vendes y luego te quedas con uno por si acaso. Ahí está. Es como algo así en realidad. Pero yo no sé mucho como el criterio como para hacerlo. Creo que Brooks lo tiene, pero ya voy a llegar a la parte del curso. Ahí. Si querés yo te explico que tengo 10 Bitcoin. Esto en Bitcoin. Ya, miren. Ahí te lo hacen peso. Volviendo a lo mismo, acá como para que no se alargue tanto. El riesgo entonces aquí es ese. Entonces, dependiendo, pueden ver la creación de la próxima vela y si ven fuerza dejan correr, esperando que llegue a la distancia objetivo del doble techo. Pero si no y ven que la vela insiste en subir, ok, van a salir con ganancias, pero con menos, porque recordemos que aquí estamos tomando ¿qué cosa? Estamos tomando la SS en venta. Buscaríamos la mitad de lo que arriesgamos. Igual sería bueno estar atentos, porque en el peor de los casos salimos aquí. Igual casi con un 1-1. Entonces sí se puede. Eso ya queda al criterio de cada uno. Entonces vemos qué pasa. Vemos que la siguiente vela insiste en subir un poco, pero si vemos que es rechazada y luego insiste en bajar, ok, podemos dejar correr la operativa. Y ya nos vamos en este caso, nos vamos con el 2-1, ya que eso es lo que yo estoy tomando. Los aplausos. No, es que hay un emote. Estoy bromeando. Estoy bromeando. Es que hay un emote. Mira. Yo lo hice casero. Ya, pero eso. En la Me primera perdí la operativa. broma. ¿Cómo? No, me perdí la broma, no entendí lo que es. Vamos. Ya, entonces aquí en este punto, esta es una operativa que tomamos. La otra operativa que tomamos fue esta de acá. Aquí salimos con pequeñas pérdidas. Porque salimos debajo de esta vela.
Pero aquí salimos con un 2-1, salimos bien. Tienen que conocer también el riesgo de gestionar. Entonces eso ya queda al criterio de cada uno, pero tienen que conocerlo, para que después, por ejemplo, yo conocí el riesgo de haber gestionado esta operativa acá. Yo lo conocía bastante, o sea, yo era consciente de esto. Y cuando el precio estaba acá, a pesar de ser consciente, igual me puse un poquito emocional, pero igual ya tomé un poco, dije, ya, no te puedes poner así, puedes perder tu cuenta como antes, no seas tonto. Pero ese es el riesgo, tienen que conocerlo, porque si esto les llega, es mejor como conocer el riesgo. Algo da menos miedo si lo conoces que si no lo conoces. Entonces, lo mismo, algo similar aplica aquí. Es menos probable que entres al área emocional si conoces el riesgo a que si no lo conoces. Ya que te vas a enojar, porque si se dan cuenta, yo salí casi con un 1-1, perdí casi un 1-1. Y hubiese estado, perdí, y así como enojado. Entonces, eso, hay que ser conscientes de eso. Y es lo que yo le decía al Matías, Charles. Si cuando tomes una operativa, con una estrategia o lo que sea, sé consciente del riesgo de esa operativa. Entonces, si tú no eres consciente del riesgo de esa operativa, yo aquí fui consciente del riesgo de cada operativa. Yo les estoy diciendo cuál puede ser el riesgo de cada operativa. Yo les dije que aquí el precio podría reaccionar porque podría haber compradores atrapados, en base a cómo lo interpreto. Y efectivamente, tal vez alguno se asusta y sale aquí, ¡pum!, con más pérdidas si lo hubiese gestionado acá. Entonces, tienen que saber el riesgo de cada operativa. Aquí el riesgo era esta línea, pero había información para vender. Entonces, tienen que ser conscientes de eso para que cuando ocurra lo contrario, lo menos probable, no se pongan emocionales y pierdan la cuenta. Por lo menos es lo que me pasaba a mí. Es lo que yo viví, por lo cual perdí varias cuentas de fondeo. Disculpa, está buenísimo eso que acabas de mencionar, de lo que te tocó hacer en el gráfico que tenías antes. Pero cuando dices que no te vaya a volver a pasar lo mismo, ¿te refieres en este contexto de que, ¿cómo decirlo? ¿Saliste de la operativa, entonces eso estuvo bien? Porque mencionabas al principio que la emocionalidad fue como me asusté y salí antes cuando tal vez debería haberla dejado corriendo. Pero por otro lado está lo de, no sé si estuvo bien que hubiese salido, como me puse emocional, lo hubiese dejado corriendo y tal vez hubiese podido perder más, ¿no? Eso O sea, no, después la gestioné porque vi que el precio no había tanto interés por bajar. Yo salí en esta vela. Y igual la presión psicológica igual te gasta. Entonces, claro. ahí fue donde dije ya, que necesito descansar un poco porque igual como, o sea, algo fuera del trading. Uno tiene que conocer el terreno donde se mete y tiene que conocer al enemigo y tiene que conocer uno mismo sus límites. Igual, Claro. Pero cuando tú mencionas, o sea, te dices a ti mismo, no te pongas emocional, ¿te refieres al hecho de haberla cerrado? ¿O a No, la posibilidad de haberla dejado corriendo que se perdió, por así decirlo? por ejemplo, al hecho de ponerme emocional es como sobreapalancarme y empezar a vender diciendo, no, tiene que bajar aquí para tomar mi ganancia. Ya. O sea, tú te detuviste en ese fue el acto de conciencia, por así decirlo, el no haber vuelto a operar de nuevo. Sí, correcto. Ya, eso era Ahí me tomé un respiro y me di cuenta, ok, SS, compradores atrapados, ok, es válido entrar de nuevo. Aquí, pero un momento ya más calmado, porque si no, me hubiese pasado eso. Entonces aquí vi que rompió esta línea, porque aquí esta línea era de presión compradora, pero vemos que el precio la rompe. Entonces ya, ok, podemos entrar, insistencia del precio en bajar. Ok, ahora sí. Pero ¿qué es lo que hubieses hecho si no te hubieses dado cuenta? O sea, no te hubieses calmado, por así decirlo. ¿Qué hubiese hecho? Al ver que el precio Claro. ya rechazó aquí, genera un doble suelo, por ejemplo. No, si ya el precio no me activó mis ganancias, ok, voy a comprar. Porque el precio tiene que subir. Ya. Ahora sí. Y me enfoco en ganar solamente. Y como veo dos velas alcistas, está subiendo. Tiene que Claro. seguir subiendo. Esa es la clave. Esa fue lo que evitaste, por así decirlo, con ese acto de Sí. conciencia. Ese fue el error que. Ya, buenísimo. Vale. Gracias. Ya. Luego, entonces acá, si ustedes dejan correr más la operativa, tienen que ser conscientes de que eso les puede pasar. Porque, ok, pueden dejar correr la operativa y excelente. Incluso pueden llegar a ganar bastante. Bastante en algunas ocasiones. Como por ejemplo,
ejemplo, había la sesión, había una sesión, que es la sesión, esta sesión de acá. Aquí mismo, miren. Aquí mismito. En esta venta de acá. Aquí, por ejemplo, hubiesen podido ganar bastante. En la venta bajo la vela 34. Hubiesen podido ganar hasta un 6 a 1. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Estas cosas no pasan todos los días. Entonces lo que nosotros buscamos es consistencia a largo plazo también. Entonces, lo más probable no es que esto te lo vayas a topar todos los días, pero si lo ves y lo aprovechas, bien. Pero si gestionas para salir con más ganancias, también. Pero tienes que ser consciente que te puede pasar eso. A lo que voy es que tienes que asumir el riesgo. Y si no eres capaz de asumirlo y dices sí, pero luego te pasa y te pones emocional, no lo estás asumiendo en realidad. Como me pasó a mí. Me tengo que ir a trabajar en una oficina. Entonces eso. Literal. Viven en la zona 101. Entonces eso. Ahora veamos qué pasa. Vemos que ahora el precio insiste en seguir bajando y tú hubieses dicho, mira aquí, dejo correr la operativa, pero mira, finalmente se devuelve y ya está saliendo con menos del 2 a 1. No, ahora tiene que bajar. Y eso ya pues... y el precio sigue subiendo. No, tiene que bajar y sales con menos. Por eso, defina cuánto es lo máximo que van a salir. Y eso, es como un consejo. ¿Sí? Y si no, pues sean conscientes del riesgo. Ya siguiendo, para no alargarlo tanto, vemos aquí finalmente que el precio, si trazamos los dos máximos y los proyectamos acá abajo, vemos que el precio, ¿qué cosa está haciendo? Igual eso también es por el contexto, porque por ejemplo si ellos fueran una tendencia fuerte y el precio se devolviera, dejarías la operación. Si es una tendencia tipo clímax, sí, porque incluso tras las Puedo envolventes... rellenar. Escuchen. ¿Es una abejorra? Chuta. Una mosca grande. Disculpen, que me da cosa la abejorra. Un mosquerdón. Ya, Creo que es una cucaracha, amigo. No te quería decir. entonces, Voladora. eso sería prácticamente. Depende del contexto, sí. Entonces, se pueden apoyar en la estructura para saber hasta dónde podrían dejar correr la operativa. Entonces aquí pueden apoyarse en la distancia objetivo del doble techo para saber que podrían dejar correr la operativa, como por ejemplo hasta acá, pero no llega. Y ese también es parte del riesgo, porque no significa que el precio va a bajar directamente hasta acá. No es probable. Es probable que haya un retroceso y luego pueda bajar. Pero ahora tú te tienes que preguntar, que es parte de los swings, y eso es distintas personalidades, como dicen. ¿Eres capaz de soportar un retroceso? ¿O te gustan más las operativas así de una? Obviamente a mí me gustan más las de una, las que son así, de una, sin retroceso. Pero también podría llegar a soportar retrocesos, donde entiendo, obviamente. Eso ya depende de cada uno. Porque igual se puede tener más de un estilo. Pero eso. Sí. Vemos que De hecho, Brooks se habla de entrar en más de una oportunidad, como entrar muchas veces dentro del movimiento del precio. de la estructura. Y salir en break-even. Claro, por ejemplo, ese retroceso lo aguanto y vuelvo a entrar. Y después sigue subiendo y vuelvo a entrar. Hasta que eventualmente baja y salgo en break-even y las que entré más arriba me generan ganancias. Pero ahí hay que tener, claro, capital y nervios de hacerlo. Sí, hay que tener plata. Es que eso es como institución. No, también hay traders que hacen, o sea, según lo que he visto, también hay traders que tradean así, pero está acuático. No, sí te entiendo, pero más o menos así lo hacen las instituciones, yo tengo entendido. Sí, es que las instituciones se supone que tienen los quants, creo que es. Y ahí meten como micro operaciones, fracciones de segundo, no sé, entran 1000 veces en una vela, por poner un ejemplo, y salen al tiro. Eso es como imposible para uno poder hacerlo mecánicamente. A mí no me gusta gestionar. Yo confío en el stop loss y si gestiono y después se gana me da mucha rabia, tengo que admitir eso. Y por eso perdí la prueba de fondeo. Así que no lo hagan, chicos. Que entiendo. Y eso depende, por eso el estilo de cada uno. Para mí, Sí. o sea, para mí lo que para mí tiene sentido, que es lo que diferencia esto de opciones binarias, es que en opciones binarias no podemos gestionar.
Entonces, si esto nos ofrece una ventaja de gestionar para aumentar ganancias o disminuir pérdidas, sería como, ok, jugamos pistola a pistola, pero nos están dando una metralleta de ventaja y no la estamos utilizando. Entonces, o sea, por eso yo gestiono, a eso es lo que voy. Por eso yo lo encontré de esa forma el sentido a gestionar. Me cansa, sí cansa más que dejar, por lo menos para mí, dejar el stop loss y el TP listo y que toque uno de los dos. Es menos cansador porque yo entro acá y espero. Pero también te pierdes adaptarte. Por ejemplo, acá hay una Una por otra. y no perdí todo. Si se dan cuenta, si hubiese dejado correr, pierdo todo aquí y listo. Pero aquí no. Gestioné, salí con pequeñas pérdidas y salí con un 2-1. Eso depende de la gestión de riesgo que manejes tú igual a nivel base de tu estrategia, como lo del swing versus scalp. Si dejas corriendo y cuántas operativas haces, la matemática o te va a dar o no te va a dar tampoco dentro de ese mismo. Es que eso también es porque vos estás buscando un 1 a 1 y si yo estoy con la SS, en 2 velas ya me toca el stop loss. Ah, sí, Claro. eso sí. Pero, sí, por eso pues tienes que asegurarte sí o sí de tener un strike rate alto. No, pues si es de otra manera, no importa qué es lo que haga, pues va a salir en negativo igual. Pero eso, el comentario no fue como personal, Matías, solo fue como tip. No. No sé. Bueno, se entiende que sí, pues personal. Para no pelear. No, me lo tomé personal, me voy. Chau. No sé, lo estoy escuchando, no lo sentí. A pesar de que no iba a Entonces, seguimos y vemos que finalmente el precio se formó un canal y está haciendo una ruptura falsa del canal. Porque tenemos esto, que es un canal bajista. Recordemos que un canal bajista en una temporalidad mayor es una bandera alcista. Y si vemos, venimos de una estructura alcista. Entonces sí podría ser una bandera bajista, donde el doble techo podría llegar a estar fallando y ahora el precio pues podría llegar a subir. El tema está que estamos metidos debajo de la EMA. Estamos metidos debajo de la EMA. Y estamos bloqueados por este soporte de acá. También tenemos este soporte de acá. No me convence en realidad tanto comprar. Y además en estas últimas 4 velas sí hubo fuerza bajista. Hubo insistencia del precio en bajar. Y aquí hay compradores atrapados por la SS. Entonces, eso. Entonces ya, aquí la verdad, no he visto cómo operar esta estructura. Porque, o sea, algunas reglas que modifiqué fue como opera solamente lo que entiendo, es decir, las estructuras que puedo entender, y lo que ya haya visto antes. Si hay algo que no lo haya visto antes y no lo entiendo, tiene que cumplirse ambas para poder operarlas. Porque no voy a andar arriesgando dinero real con eso. Prefiero que pase la oportunidad, la estudio y luego ya en otra ocasión, ok, ahí sí. Pero aquí en este caso no he visto esta. Esta sí la he visto, que es la SS. Esta también las he visto, que es como el típico doble techo que falla. Esta no, debajo de la EMA, así que prefiero no hacer nada y esperar mayor información. Vemos que el precio pues termina finalmente en un doji. Ya tenemos de este martillo 2 velas de rechazo, lo que nos indicaría qué cosa, que le está costando el precio subir, le está costando al precio subir. Y si nos damos cuenta de otra cosa y vamos actualizando las líneas aquí y copiamos acá, vemos que acá tenemos un posible canal bajista también. Entonces hay que tener ese canal en cuenta. Aquí ya la estructura estamos haciendo máximos más bajos, mínimos más bajos. Así que esta estructura es bajista. Podría evolucionar al seguir siendo el rango, pero por ahora tenemos en mente una estructura bajista. Por tanto, no vamos a buscar compras por los máximos y los mínimos, que así es como definimos la estructura. ¿Qué pasó? Ahí sí. Ya, ¿qué vemos? Que el precio insiste en subir, no puede y baja. Termina siendo un martillo, pero ¿qué pasa? No rompe la punta de mecha de la vela previa. Ese es el problema. Entonces aquí yo seguiría esperando. Si nos damos cuenta, está reaccionando al canal que les comenté. Sería esto. Sería este canal. Algo así más o menos.
Pero esta señal está traslapada con las previas, forma un micro rango. Podría esperar la confirmación, en realidad. Veamos qué pasa. El precio, pues, no baja, no me confirma nada, insiste en seguir subiendo. Entonces aquí nos damos cuenta de que, pues, podría ser que esto evolucione al rango en el que ya se había formado, o tal vez podría seguir bajando, no sabemos. Todavía no sabemos porque no se ha roto la línea de tendencia del canal bajista. Veamos qué pasa. Ya, el precio vemos qué cosa, que está insistiendo en subir. Insiste en seguir subiendo. Pero en realidad está todo muy traslapado en realidad. Y si trazamos la línea de esta línea, vemos que ya fue rota. Entonces la estructura bajista ya está cambiando. También nos damos cuenta de que este mínimo es más alto que el previo, lo cual nos indica que la tendencia bajista ya no está activa. Ah, ya, entonces ahí nosotros nos damos cuenta de qué cosa, de que efectivamente se está formando esta estructura de rango. Entonces, posiblemente el precio podría intentar llegar a esta zona de acá. Ahora, ¿podríamos comprar? Sí, podríamos comprar a nivel general, utilizando este mínimo, o el mínimo de aquí. Personalmente, como este mínimo no es muy notable, usaría el mínimo de acá abajo. Déjame ver cómo... si quedamos bien al otro lado. Mira, quedamos sobre. Entonces, eso pone a dudar a la gente. Si tú ves que tu TP queda sobre la resistencia, tú dices no vale tanto la pena. Y si no es tan apetecible la recompensa, en base a pesándolo contra el riesgo, puede que no varios traders se sumen a... no haya tantos traders que se sumen en compra. Entonces, mejor esperemos. No es tan buena operativa como las previas. Entonces, mejor esperemos. Ya. Aquí que vemos que el precio baja. Una SS. Sí, podría ser una SS en venta, correctamente. Podría ser una SS en venta. Pero, ¿qué pasa? Pero estaría haciendo unos máximos en contra de la tendencia. Te estás olvidando que la tendencia bajista ya no está activa. Porque los máximos aquí, este mínimo es más alto. Este mínimo es más alto al previo. Y rompe la línea de tendencia. ¿Por qué no encuentra más compradores en la línea de tendencia? ¿Por qué no te preguntas eso? O sea, no te estoy como retando, te estoy diciendo, sino que... Perdón, Sebastián. Sino que te digo como, ¿por qué no entraron en la línea de tendencia si la línea de tendencia soporta el precio en una tendencia? ¿Por qué no entraron ahí? Y si te das cuenta, lo que se formó cuando entraron fue un martillo, que finalmente terminó siendo una trampa porque rompió el máximo, activó stop loss. Entonces aquí hay vendedores atrapados. Y el precio aquí, ¿qué está haciendo? Baja a sacar estos vendedores, como algo así, como acá. Entonces, tenemos en mente que la estructura bajista está fallando y esto se está transformando en un rango más grande nomás. ¿Y el precio a dónde va a intentar llegar? A la resistencia del rango, y hay que tener ojo aquí en este máximo donde hay compradores atrapados. Entonces esto prácticamente solamente sería un retroceso. Y si esto es un retroceso, ¿qué podríamos hacer para que saque a los vendedores atrapados? Podríamos buscar una compra. Ahora el precio nos está entregando un mejor punto de entrada. Un mejor punto de entrada en esta zona de acá. Y ahora nuestro TP, si te das cuenta, queda bajo la resistencia. Entonces sería buena idea entrar. Ok, entramos en la apertura, hay que ver cómo se comporta la siguiente vela. Si la siguiente vela baja y se cumple la SS a pesar de todo, ok, gestionamos. Pero si vemos que baja y rechaza y le cuesta romper o no rompe y sube, dejamos correr la operativa. Ese es el riesgo que tenemos en mente. Pero lo asumimos debido a que vemos que la estructura bajista está presentando ciertas fallas. Entonces, entramos en compra. Ya. Vemos que el precio finalmente insiste en seguir bajando. Si acá, están los vendedores saliendo, ¿por qué el precio insiste en bajar? ¿Por qué crea mínimos más bajos? Ah, ok. Está pasando entonces lo que no queríamos.
podemos gestionar ahí mismo o salir aquí con mitad de pérdidas. Y eso depende de cada uno. Entonces, en este caso sí se puede gestionar porque estamos viendo, vemos que el precio insiste en bajar. No subió como acá, que es diferente. Aquí no subió. Entonces aquí, ok, a pesar de eso, está ocurriendo la otra el riesgo. Y es lo que nosotros asumimos y gestionamos. Podemos salir aquí en la apertura, aquí con mitad de pérdidas, ya depende de cada uno cómo gestione. Yo en mi caso, gestionaría, saldría, esperaría a ver cómo reacciona la siguiente vela, si veo que baja, baja, o si rechaza, lo mismo, sigo haciendo eso, porque todo esto está traslapado, y esta vela no logra, podría haber cerrado aquí abajo, pero no, generando un fractal, pero no lo hace. Entonces eso me genera de que tal vez hay presión, y podría todavía entrar los compradores. La EMA está plana y se generan micro rangos alrededor de la EMA. Entonces eso, estaría atento en la creación de la siguiente vela. Vemos que el precio finalmente sube, luego baja. Entonces si yo veo que el precio sube y le cuesta, luego baja, ok, ya gestiono con pequeñas pérdidas aquí. Aquí yo ya salgo personalmente, porque veo que el precio está insistiendo en bajar. Otra vela bajista. Es un doji, pero dominan los vendedores. Entonces aquí nos podríamos adaptar, tal vez buscar la SS en venta, pero la verdad me genera un poco de dudas, porque ¿cómo? Un poco tarde para buscar la SS en venta, ¿no? No, porque si te das cuenta, aquí nosotros la tomamos y mira dónde estamos. Hubiese llegado al take profit si la se hubiese tomado en la primera. La SS en venta. En lugar de la compra. Sí. Déjame chequear. $15,5. Al ojo te digo que puede que no. Que no, yo creo que tampoco, ¿no? A ver, 15,5, 8. Le faltaría un poco para allá. A ver si lo tiramos para allá. Déjame ver. 15,5, remover. Parece que al límite. Déjame chequearlo mejor. Déjame poner el 0,5. No. Déjame ver. Ay. Estamos. No llega. Nos tardamos por culpa de Morín. Ya, ahí está. Ahí sí. Mira, si llega. Llegó. Al límite, llegó. Sí llegó. Entonces sí, hubiese sido válida la SS hubiese podido servir la SS en venta, pero Yo, o sea, no sé si dejarlo al final o no, pero yo estaba viendo el cambio de polaridad después de la ruptura del rango de arriba. del cuello. Ahí, claro, el cuello. Y hay fuerza bajista en ese movimiento fuerte, entonces podría ser un retroceso al 50 de ese movimiento bajista y continuidad. Aparte que esas mechas alcistas igual están fuertes. O sea, claro, esas mechas, esos rechazos alcistas con las mechas están fuertes. O sea, en ese canalcito alcista. En este caso, ¿cómo funcionó? Efectivamente, había más información para vender que para comprar. Entonces puede ser esto, porque yo he visto un caso donde no funcionó. Pero ¿qué pasó? La vela que... nunca se generó una vela bajista como esta, sino que fue una alcista débil. Que por un momento fue un martillo bajista. Entonces ahí se generó durante su creación la SS, pero los atrapó y finalmente siguió pues bajando. De hecho fue acá. Fue esta zona de acá. Muy lento TradingView. Vámonos a Tradeverse. Ya miren, acá. Eso está. En la parte de
fue el día? Acá. Miren. Aquí. Si se dan cuenta, el canal bajista. Primera señal de venta, segunda. No la activa. Y si se dan cuenta, el precio baja. Esta es la vela que yo les digo, que por un momento fue un martillo bajista. Si se dan cuenta, el precio baja aquí, lo saca los que entraron aceleradamente y luego sube. Y a su vez se generó la SS acá, y los que entraron ahí viene y lo saca. Pero ahí no hay ruptura fuerte de un nivel. Sí, la diferencia que me estoy dando cuenta es lo que tú dices, que esto no se da en el cuello. En del otro sí se dio en del cuello. Y en del 50%. Aquí se dio en del 50%, pero no en del cuello. Entonces puede que ser que más importante sea el cuello antes que el 50%, si te das Es cuenta. que, claro, en el otro están en confluencia, pero acá ese movimiento bajista fuerte está rompiendo fuerte, pues son un doble techo que después se revierte y si continúa, que llega como a la soporte dinámico y sigue el alza, su movimiento macro. Como a diferencia del otro que hay como un micro rango, y ahí rompe con fuerza hacia abajo. Sí. Acá la ruptura no es como esa mecha de ese doji que no tiene. Claro, esa es una ruptura que rompe una vela fuerte y después tiene otra vela. Sí. Aquí, sí, esto de acá, que rompe. Claro. Sí, entonces aquí había más información porque estamos en el cuello. No me fijé de eso, es que en mi cabeza yo tengo como la estructura como general. No es como el detalle, pero ahora me doy cuenta y eso ya me lo grabo. Me lo grabo para la próxima, de que cuando es del cuello, obviamente pesa más y hay más probabilidades de que el precio pues, baje por lo menos para una SS. Porque vemos que bajó. O tal vez no haber buscado la compra. Y también no haber buscado la compra. Porque no es una buena compra. Y de hecho, eso ya lo teníamos de aprendizaje, pero a veces uno se pasa esas cosas, porque igual son varias cositas, que si el precio le está costando subir contra un cuello, salimos de la operativa. Y si estamos viendo que igual reaccionas, mejor salir. No teníamos que haber operado. Para mí esto tenía el peso, pero vemos que se choca con esa transformación de que es relevante, que son los cuellos de las estructuras. Pero bueno, ya queda de aprendizaje también, que hay que estar conscientes al cuello de las estructuras. Nuevamente, como recordando. Esa mecha igual del doji bajista que llega arriba, y reacciona justamente Esta, del doy. Ah, de acá. claro, esa sube arriba, testea y después el precio nunca rompe y testea de ahí mismo, con la última vela alcista que como un doble techo. Sí, te entiendo acá. Esto de acá. Claro. Sí. O sea, en mi caso yo lo estaba leyendo como que el precio reacciona y vuelve a subir, insiste en subir. Pero nuevamente da esto. Pero me doy cuenta que pues, nuevamente el cuello. El cuello. El cuello pesa. Es información que pesa. Entonces aquí pues ya gestionamos. Hubiésemos salido con pequeñas pérdidas, no pasa nada. Y se sigue analizando nomás. Aquí personalmente yo no haría nada, porque está todo muy traslapado en realidad. Y hay esa incertidumbre, probablemente se vea. Veamos qué pasa. Incertidumbre. Si se dan cuenta, se está generando la SS. Aquí en compras, en soporte de rango. Tuc, tuc y compra. Aquí se activa, pero vemos que la siguiente vela es débil, porque está esa perspectiva bajista. Y también tenemos la otra perspectiva, que es del rango, aquí, que es lo que yo les decía, que se puede generar el rango más grande. Pero también estamos viendo que ahora la perspectiva más predominante es la bajista. Vemos que el precio rompe la EMA y se está manteniendo debajo de la EMA. Hay insistencia del precio en bajar. Entonces, eso nos haría evitar comprar en SSS. Está claro, no. Y además la señal era mala. Entonces, no se va a buscar la A, B, C. No se va a buscar una compra. A, B, C, corrección A, B, C. Estoy viendo algo. A, B, C. Ya. Estoy pensando en vender, pero está todo muy traslapado. No. Ya, vemos que el precio insiste en seguir subiendo, finalmente, pero está todo muy traslapado. Veamos qué pasa en la siguiente vela. Ya, la siguiente vela lo que hace es, si ustedes hubiesen comprado en la SS,
Tal vez acá, no sé, se animaban, el precio sube, les toma el TP y luego se va en contra. Entonces nos damos cuenta de que sigue habiendo insistencia del precio por bajar. Sigue habiendo insistencia. El precio lo único que hace es subir aquí para sacar estos compradores atrapados. Estos compradores que quedaron atrapados en este doble suelo. Compradores atrapados solamente sube y baja a sacarlos. A su vez, vemos que en el macro tenemos un gran doble suelo que está fallando y genera un doble techo. También vemos que hay insistencia del precio en bajar. Tenemos el canal. Pero si nos percatamos, a ver, contemos los impulsos, que también es importante. Tenemos 1, 2, y aquí tenemos este intento del precio por seguir bajando acá, y otra señal acá por seguir bajando. Está claro que la insistencia del precio es en bajar. Tenemos máximos y mínimos más bajos, un doble suelo fallido. Tal vez algunos podrían pensar en una venta, pero esta vela, si se dan cuenta, genera cierta duda, porque tiene más cuerpo que mechas, claro eso. Y podría haber cerrado aquí abajo, rompiendo todos estos mínimos, generando un fractal, pero no cierra. Y con todo el traslape que hay, porque está todo traslapado, si contamos los traslapes tenemos 1, 2, 3, 4, aquí. Esta zona está más traslapada acá. Entonces estaríamos en la zona de soporte. Tal vez esperar una confirmación. O si entran directamente. Yo entraría directamente personalmente. Yo esperaría en realidad. Está todo muy traslapado. Eso me genera un poco de dudas. Y a la siguiente vela termina bajando. Ok. Qué feo mercado. Acá se esfuerza. Entonces aquí podríamos entrar directamente. Poder utilizar el stop loss aquí en esta vela. O todo esto, pero el riesgo es mayor. Eso ya depende de cada uno. Déjenme ver algo. Quiero trazar porque acá se están generando otras estructuras. Que si trazamos ahí, tenemos un canal. Aquí tenemos otro posible canal. Ya. Yo entraría en venta utilizando esta vela como señal. Y buscando un 1-1 o más de esa vela. Si es que veo fuerza. Estando atentos de que el precio... esperen un poquito. Ya, volvimos de los comerciales. Eso, entraría en una venta aquí esperando que el precio siga bajando, pero tendría en cuenta esta línea de cómo reacciona el precio, porque al fin y al cabo esto es información contraria, que nos podría dejar afuera porque estamos utilizando un stop loss en un máximo que no es relevante, ni es notable ni nada. En esta zona el precio podría reaccionar en el soporte de este posible canal, y si reacciona, pues el precio subiría y iniciaría su movimiento alcista y nos quedaríamos afuera. Así que vería cómo reacciona rompiendo este nivel. Ya saben la pauta que es la que da Jim, así que tendría esa pauta en cuenta. Más de 2 retrocesos mayores al 25%. Y si los da, pues salgo con pequeñas pérdidas o en break-even. Ya vemos que el precio, efectivamente, ¿qué pasa? Baja, probablemente haya hecho eso que les comento, y pues se sale en break-even aquí. Ese era el riesgo de esta operativa. Yo gestiono inmediatamente por lo que les comento. Podría darse el chance del canal y me deja fuera. Entonces, si ustedes entraron aquí en la vela previa y están usando el stop loss aquí, pueden dejar correr. Esto no es fuerza alcista. Pueden dejar correr la operativa. Voy a marcarla. Esto sería aquí. Bueno, en este punto ya pues el precio... Vemos que... Pueden dejar correr o también gestionar, porque podría iniciarse el recorrido alcista. Ahí ya depende de cada uno. En este caso vemos que no hay fuerza alcista en realidad, así que no vamos a comprar. Tenemos la perspectiva de vender por la insistencia del precio en bajar. Se está manteniendo debajo del EMA. Ya vemos que el precio insiste en seguir bajando. Eso, no entraría en realidad.
No entraría porque me está generando duda la situación. No se está moviendo con fuerza, tanta fuerza tampoco. No logra romper la punta de la mecha de la vela previa. Pero aquí, obviamente, siempre vendemos. Aquí no hay motivos para comprar. Aquí no hay ningún motivo para comprar. Sí hay motivos para vender, pero para comprar no. Entonces, como dice Brooks, como dice siempre en o always in, aquí en este caso vender, sell. Y eso, yo esperaría más información. Ya, aquí pasó eso. Al final se formó el canal. Tenemos ese canal formado. Tenemos también un posible doble suelo en macro. Este doble suelo. Tenemos ese posible doble suelo. Pero no vamos a buscar una compra. ¿Por qué? Porque vemos que el precio rompe la EMA y falla. Rompe la EMA y falla. Aquí podría ser lo mismo. Entonces, esa información hemos visto que sí es importante. Entonces no vamos a entrar en compra. La siguiente vela es un doji. Hay incertidumbre. Veamos qué pasa en la siguiente vela. Ya la siguiente vela insiste en seguir subiendo. Es un doji, sí. Ya insiste en seguir subiendo. Entonces nos damos cuenta de que acá el precio insiste en seguir subiendo y no puede y baja. Tampoco puede y termina siendo un doji. La incertidumbre. Y se genera la ruptura falsa, pero el precio insiste en subir. Entonces ya está cambiando la estructura también. De que rompe la EMA y falla. Rompe la EMA y falla. Aquí intentó romperla. Pareció que falló, pero no. Siguió subiendo. Y tenemos el doble suelo en macro. Que yo delante lo marqué. Pero aún no ha roto esta línea de tendencia. Entonces eso hay que tener ojo igual. Y también hay que tener ojo esta zona de aquí, que hay compradores atrapados, porque si aquí se generó la SS en compra, esperaríamos que el precio hubiese seguido a la resistencia. Pero no, bajó. Entonces hay compradores que quedaron atrapados en este doble suelo, también se puede ver en macro. Entonces aquí el precio podría sacarlos. Entonces, si alguno entró en compra, sería válido pues que gestionen en ese punto. Aquí yo personalmente lo veo todo muy traslapado, no está muy claro como... Por ejemplo, esta zona está más clara. En este punto, yo esperaría más información, ya que me genera... No es como algo conocido, eso es lo que voy, no es como algo conocido. Y el precio insiste en seguir subiendo. Vemos que insiste en seguir subiendo. Intentan entrar los vendedores, pero no. Insiste en seguir subiendo. Estamos cerca de esta zona de cambio de polaridad de aquí. No vamos a comprar a pesar de ver este martillo por esa zona. Eso, esperaría más información. Aquí no hay información para comprar ni para vender. Si es que piensan que acá se puede... Acá ya se formó un rango más grande. Aquí tenemos otro rango. Y si lo vemos, es todo un gran rango, donde se formaron dos rangos adentro. Se puede ver de esa forma. Nos estamos dando cuenta de que el precio pues rompe la línea bajista, ya la rompió. Así que aquí podríamos esperar un retroceso y luego buscar la compra, esperando que el precio llegue al inicio del canal o, visto de otra forma, la resistencia del rango más grande. En este caso pues no buscamos la compra porque estamos traslapados aquí directamente utilizando el martillo, como comenté. Esperar más información si no queda claro. Ya vemos que el precio baja, activa vendedores, pero nuevamente insiste en seguir subiendo. Entonces no vamos a comprar porque vemos que no rompe la punta del mecho de la vela previa y seguimos bloqueados por el cuello. Puede pasar algo similar acá, aquí, y luego baja. Vemos que el precio insiste en bajar, pero no puede, luego insiste en seguir subiendo. Confirma la fuerza alcista, pero está todo traslapado. Tal vez alguno puede pensar buscar una compra, pero lo que me genera desconfianza es esta zona de acá, que aún no ha sido rota. Y, ok, pueden operar y se adelantan a la ruptura, pero no sabemos si va a ser rota. El riesgo, si es que operan esto, es que efectivamente no sea rota, como acá, que parecía que estaba insistiendo en romper el precio, pero no pudo romper finalmente. Entonces, ese es el riesgo, tienen que asumirlo si es que operan. Yo no haría nada.
Yo esperaría. El precio insiste en seguir subiendo, pero está todo traslapado. No puede romper la punta de mecha de la vela previa. Tampoco hay tanta fuerza alcista. Un movimiento muy traslapado. Ahora el precio sí insiste en seguir subiendo. Vemos que finalmente logra romper la zona. ¿Ok? En este punto ya nos damos cuenta de que pues probablemente el precio esté intentando llegar a la resistencia del rango en macro. Pero aquí no buscaría ni una compra ni una venta, por lo que les comenté de que, si bien entiendo la estructura un poco, no he visto esto antes. O creo que sí, no estoy seguro. Y si no estoy seguro, no lo opero, porque no estoy seguro, me genera dudas. Pero si haría algo, sería comprar. Pero no, en real no tomaría la compra. La marco después por si acaso, si hay que estudiarla. Eso, el precio sigue subiendo. Un retroceso. Aquí la estructura está un poco, la verdad, como... Aquí es comprar solamente, por lo que les comento. No vender, comprar. Esto podría ser prácticamente un retroceso nomás. Sí, un retroceso. Vemos finalmente dos retrocesos seguidos, un micro doble techo. Pero tenemos en mente que el precio va a insistir en llegar acá. Ahora, volviendo nuevamente a las estructuras, la estructura bajista ya fue hace rato. Ya fue. Se rompieron todas las líneas de tendencia. La estructura que está vigente es el rango en grande. Ese gran rango. Y estamos camino a la resistencia. Entonces eso. Vemos que el precio pues insiste en seguir subiendo. Aquí me voy a arriesgar algo porque he visto que funciona un poco. Y es comprar acá, en la apertura de esta vela y utilizando el mínimo y buscando un 1 a 1. Ya. Esperen, miren. Ok. Ya. Es que este último tiempo he visto que como los doble techos se transforman en bandera. Da una señal después del segundo techo, que es la trampa, y termina subiendo. 1 a 1. Aquí se acercó. Ya, entonces, bueno, pero, o sea, esta operativa en real no. Porque como les digo, no. Si bien entiendo la estructura un poco, igual un poco confusa, no lo he visto antes, o no recuerdo haberlo visto antes. Entonces, prefiero que pase, no arriesgar mi dinero independientemente gane o pierda. Y luego la estudio si es que es una buena operativa. La estudio para en otra ocasión ya, ok, entiendo y ya la he visto. Finalmente vemos que el precio hace un retroceso. Nos sacan stop loss. Un pin bar. Prácticamente tenemos esto. Tenemos esta zona de acá, que fue utilizada como soporte. Resistencia, 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 sube, soporte. Entonces tenemos esa zona que están entrando compradores. Me genera un poco de dudas en realidad, porque sí, lo que me genera dudas es que si aquí, este es el doble techo que falla, ahí, no lo voy a dibujar mejor, aquí, este es el doble techo que falla, aquí el precio intenta subir, pero no encuentra más compradores, sino que encuentra vendedores y falla, y baja. Entonces, eso me genera dudas. Entonces, por eso, pero viéndolo de la perspectiva y de que todavía estamos en camino a la resistencia, se genera rechazo, pero no cierra como cerca del máximo. Parece más un doji. Y además tenemos, si nos fijamos en los máximos de este movimiento secundario, es una especie de parábola decreciente. Y este mínimo rompe varios mínimos previos. Entonces tenemos la información de la parábola decreciente. Tenemos que no es tan buena la señal. Tenemos la información de aquí, de que aquí entraron vendedores.
Entonces me genera dudas, no entraría. Ahora el precio insiste en bajar y pues no puede y encuentra compradores y ahora sí genera una mejor señal, un mejor martillo. Pero lo que me genera un poco de dudas es esto. Si nos fijamos en la estructura de acá, en los máximos y los mínimos, tenemos lo siguiente. Tenemos una parábola decreciente de máximos y de mínimos también. Y este mínimo es más bajo que este mínimo. Entonces eso generalmente, o sea, la parábola decreciente me hace decir ya no compro. Personalmente prefiero no comprar. Hasta ver que el precio pues muestra más fuerza. Tal vez esperar una confirmación. Vemos que pues al final el precio sube, activa la orden y pues no se va en contra directamente. Como digo, la parábola decreciente, o sea, es relevante ya que podría el precio entrar en un rango, en este caso un rango dentro del rango más grande. Y lo mejor si queremos buscar compras es esperar a que el precio cree un máximo más alto, ya que estaría rompiendo con la parábola decreciente. Y también que no se genere un mínimo más bajo como se generó acá, ya que eso también es peligroso porque cambia la estructura. Y si se dan cuenta se genera una especie de triángulo expansivo. Entonces eso, no vamos a vender tampoco porque esta señal está traslapada, es una mala señal de venta. Ya, ahora sí, el precio que hace, finalmente rompe el mínimo de estas velas. Esperamos la confirmación debido a que todo está traslapado. Y a ver, se está generando prácticamente la segunda señal en la zona de ventas del rango en grande. El peligro es que esta zona de acá... si la expandimos hasta acá no ha sido rota. El precio sí está insistiendo en romper, porque tenemos acción del precio 7 velas antes. Entonces, el riesgo es que finalmente entren compradores esperando a que el precio intente llegar a esta zona de acá. Ese sería el riesgo. Y vendemos, ¿por qué? Porque en rango tenemos una segunda señal que pues está mostrando insistencia del precio en bajar. Pero ahora que recuerdo que les comenté, tenemos el triángulo simétrico acá, o sea, el expansivo no simétrico, y estaríamos vendiendo abajo. Déjame ver si queda bien queda bien esto acá. Queda al otro lado. Y la verdad está todo traslapado. No me convence tanto, esperaría. Esperaría en realidad. Veamos qué pasa. Ya. Finalmente termina bajando. Entonces la voy a marcar solamente por el hecho de que terminó siendo buena. Hay que analizar la información que hay aquí para decir, ok, es una buena operativa. Porque miren, llegó de una. Es una buena operativa. Tal vez la insistencia del precio en bajar fue buena. Y si bien todo estaba traslapado, era válido esperar una confirmación debido al traslape. Ya que me he dado cuenta que en ocasiones previas, cuando todo está traslapado, lo mejor es esperar una confirmación, ya que podría pasar que, por ejemplo, acá todo está traslapado, sumado a la parábola decreciente, pero imaginemos el traslape, que revierte inmediatamente y nunca da la confirmación. Entonces aquí sí la da, entonces ya, se podría asumir ese riesgo teniendo en cuenta esto. Ya, pero bueno, eso queda como para analizar. Y finalmente el precio pues probablemente insiste en seguir bajando, vemos fuerza, se puede dejar correr la operativa, saben el riesgo, tal vez estos mínimos de aquí, ya que en este punto esperábamos que el precio baje. Recuerden que aquí tendríamos un doble suelo que falló y a su vez se generó un doble techo que también falló y terminó pues generando una trampa de doble techo, fallo del fallo, ya que hay vendedores atrapados. Entonces podríamos, tal vez el precio llegue a esta zona para sacar esos vendedores atrapados. Y efectivamente, llegó, y si dejan correr la operativa, si se hubiesen ido con el 2-1. Pero bueno. Sí.
Estas son operativas que uno pues debería aprovechar, en este caso no se aprovechó, pero ya para la otra sí se aprovechan. Entonces, ya. Y aquí la verdad como están, probablemente saque estos vendedores atrapados, probablemente se genere una transición a otra estructura, así que hay que esperar más información. Aquí solamente esperar más información. El precio insiste en bajar. Aquí no sabíamos que había motivos para vender. Tal vez sí, o sea, no vender, sino que para dejar correr la operativa más aún, si es que son como por el doble techo un macro. Pero bueno, vemos insistencia del precio en bajar. Insiste el precio en seguir bajando. Entonces vemos insistencia del precio en seguir bajando. A ver. Sería el doble techo, ruptura del cuello. Si vendemos aquí sería esperando a que el precio pues insiste en seguir bajando, pero tenemos esta distancia objetivo. Que ya estamos muy cerca ya. Así que... estoy viendo porque esta operativa, por como está bajando fuerte, son las típicas donde uno las toma y finalmente termina subiendo. Es como por experiencia. Entonces quiero ver si hay información, ok, podemos vender libremente o no. Pero me doy cuenta de que el precio, esto es lo que mencionaba Brooks también, que cuando vemos que el precio rompe un mínimo en una tendencia, en este caso bajista, y termina con meches porque en este punto ya está, aquí si se dan cuenta no pasaba eso. Pero disculpen, lo cegué. Aquí sí. En ese punto sí. ¿Y por qué? Es porque los compradores están haciendo dinero ahora. Si se dan cuenta, acá hay más recorrido alcista. Y eso significa que está perdiendo fuerza el movimiento bajista. Y tenemos este posible bloqueo de acá. Que podría ser un posible canal, más en macro. Algo así. Entonces, no, preferiría esperar en verdad, porque estaríamos vendiendo muy abajo. El precio insiste en bajar, pero no vendería. Incertidumbre. Esperaría más información. Finalmente entran compradores en el soporte en esta línea de canal, pero no hay mayor información para comprar ni para vender. Vemos que el precio sube, pero nosotros si compramos contra una tendencia tendríamos que esperar la segunda señal. La segunda señal es prácticamente como la confirmación de la primera, entonces aquí tenemos la señal y su confirmación. Podríamos comprar ahí, pero el stop loss queda muy ancho y el TP nos quedaría muy alejado sobre la línea de tendencia, entonces no es buen riesgo-beneficio contra tendencia, no me convence. Bueno, el precio insiste en seguir subiendo, y al final vemos insistencia del precio en seguir subiendo, insiste en seguir subiendo. Probablemente se esté generando una reversión tipo V, y si se está generando una reversión tipo V, se podría buscar Nunca se dio la segunda señal. ¿Cómo? Nunca se dio la segunda señal. Sí, nunca se dio, esto puede pasar que nunca se dé la segunda señal y sube así. Entonces no aprovechás esa operativa. O sea, sí se puede sacar provecho. ¿Cómo? Al darnos cuenta de que el precio insiste en subir, y nos damos cuenta de que es una reversión tipo V, ok, va a llegar en un clímax hacia arriba o un canal estrecho. Podríamos buscar un 1 a 1 en una vela. El riesgo es quedar atrapado en un retroceso, pero bueno, ese es el riesgo. No sabemos cuándo va a aparecer el retroceso, pero podría pasar. Entonces vemos que acá hay una vela, podríamos buscar un 1 a 1 de esta vela o más si es que presenta fuerza, esperando que llegue al inicio de la reversión tipo U. Veamos qué pasa. Ya el precio sube y justo nos quedamos atrapados. ¿En qué? En el retroceso. Bueno, ese era el riesgo que les comento. No sé por qué algo me decía como no entres. Hay algo de lo que veo que me dice como que no entres, así como un tincazo. Lo que me da como un poco mal espina es que esta vela es más chiquitita. A pesar de cerrar cerca de su máxima, es chiquitita en comparación a las previas. Entonces eso me hace como dudar. Me hizo dudar, pero bueno, ya se entra, no pasa nada. Y ahí llega la sesión al final. Bueno, al final de la sesión no se opera, como dije.
Perdimos $1000. No, mentira. ¿Por qué se entró en la última? Porque el clímax se opera de esa forma, los clímax. Como son velas alcistas en una dirección nomás. Pero como que justo decidiste entrar ahí, como porque ahí no antes. Porque tenemos un clímax y aquí tenemos que se está dando, revirtiendo otro clímax, reversión tipo U, esperando que el precio llegue acá. Claro, pero entraste en esa vela ¿por qué motivo? ¿Porque fue ruptura de la EMA y confirmación? ¿O qué cosa? En un clímax solo... puedes comprar por cualquier motivo. Ya, es por eso, ya. Porque es mucha fuerza. Ok. Y eso, entonces en la sesión de hoy día tendríamos pequeñas pérdidas acá, 2-1. A ver, con 200 sería 300. No, lo voy a hacer con 50 ahora porque es con lo que yo opero en mi cuenta. 50, o sea, con 100, disculpen. 100 por 2, 200. Menos este poquito de acá. Con esto de acá, ya que sea 50. 200, 150. Aquí se salió en break-even. Aquí se perdió 150, 50. Aquí no se entró y aquí se perdió. Menos 50 en esta sesión. Menos 50. Gran pérdida. Con 200 hubiese sido menos 100. Pero el máximo del que perdemos es 600. Así que gestionamos bien las pérdidas. Pero teniendo en cuenta que podríamos haber operado acá y sacar un 2-1, aquí aumenta rápidamente las ganancias. Y esta operativa fue experimental, la que se perdió acá. Esta no lo hubiese tomado. Entonces, ¿Esa por qué se tomó? De hecho, tenía una pregunta. Es que mira, he visto que se genera esto. Date cuenta, mira. Por ejemplo, no, fue en la sesión de hoy día. No las tomo porque no las domino en realidad. Si te das cuenta, mírate acá. Doble techo, que termina siendo una bandera. Y si te das cuenta, si uno busca un 1-1 acá, sí se cumple. Porque se espera que el precio continúe. Pero si te das cuenta, esta señal de compra no nos deja tan arriba. La otra sí nos dejó bien arriba. Claro, la otra está bloqueada. Nos dejó sobre los máximos del doble techo. Claro. Entonces eso. Y aquí pues no está tan apretado como el otro. Pero eso sería. Entonces, como no lo hacía, me cansé. me cansé. Como no lo hacía el análisis. como hace días, ¿o no? Sí. Ya. Me cansé, me dio sueño. De hecho ya estaba cansado, como a las 4 ya estaba cansado y dije ya, que se acabe. Pero a las 4, a las 4 de la... Sí. Entonces, igual si querés descansar no pasa nada, ¿eh? Podríamos llegar a dar como... Es que estoy haciéndolo bien detallado el análisis en realidad. Está haciendo bien detallado, según yo, no sé si ustedes lo captan así o lo ven así o no. Sí, o sea, noto como las diferencias ahora que están incorporando los conocimientos nuevos, que estás como, pero es parte del proceso, y está ahí. Toda la data sirve. Sí, entonces, eso, o sea, no explico como a nivel general, aquí entro en venta porque señal de venta, confirmación, doble techo, no, sino que expliqué todo. A eso como... Che, no, está excelente, Entonces, pero cansa más. Claro, cansa más. Pero igual te sirve más también a ti al mismo tiempo, yo creo, como para aclararte con las ideas. Sí me sirve. Pero podríamos dar como un break. No sé, dice como digo un break corto, no es tanto, porque al fin y al cabo hacerlo cansado igual no suma tanto. Entonces un descanso de unos 10 minutos. Y por ejemplo, ¿podría ser la mitad de la sesión? Sí, a la mitad de la sesión, que podría, como terminamos a las 5, podría ser a las 2:30 aquí, descanso, y luego terminamos hasta las 5. O a las 3, y luego hasta las 5. Claro, sí, hasta las 3, y luego hasta acá, y ya, salimos bien. Pero como les decía, si esta operativa no se hubiese tomado, se hubiese salido con 150 de profit. O sea, 150, no, menos 50,
más 50, no, más 50, más 50, más 50, a ver, déjame contar. 200, 150, 150, con 50, en realidad, con 50. Que es algo, 50 lucas harto en Chile. Eso. ¿Hasta qué hora dejas de operar la sesión? ¿2 horas antes? No, hasta las 5, hasta ahí opero. De ahí ya no opero más. ¿Y cuánto es eso, 2 horas antes? No, 1 hora. Ah, ok. ¿Te puedo preguntar algo? No. Dale. Bueno, chau. Sí. Dale, pregunta. Dale. Nada, te quería preguntar sobre el tema de agotamiento. Por ejemplo, cuando tenemos una tendencia que tiene 4 impulsos y hace un rango de descanso y después sube de vuelta, ¿eso cómo se cuenta? ¿Como otro impulso o como el quinto? Reinicia el conteo. Reinicia el conteo. Si hay por ejemplo, un descanso de rango y después sube de vuelta y ya se dieron anteriormente los 4 impulsos. Reinicia el conteo. Acuérdate que el precio Ok. se mueve en 2 piernas, así que si hace uno, va a intentar hacer la otra. Y luego tienes que ver de nuevo si es que logra hacer el tercero. Porque si no lo logra, acuérdate la teoría, que el tercero es decisivo. Porque a lo que voy es que haya hecho 4, descanso y luego haga otro, no significa que va a hacer 4 más. Como mínimo va a hacer 2. O va a intentar hacer el segundo. Eso voy. Ok. Joya. Pues nada. Otra pregunta. Tenía una. ¿Sí? ¿No? Ya, tenía una como una lectura, como la otra vez, como para ver cómo lo ves tú. ¿Dónde? En general, o sea, partimos la sesión, hay un gap al alza, ¿no es cierto? Ya. Sí. El precio continúa al alza, después doble suelo, y ahí se da ese movimiento bajista fuerte, ¿no es cierto? El que rompe los mínimos anteriores, ese movimiento fuerte. Ese de ahí, claro. Y ese es un punto clave porque en este momento tenemos la premisa de que el precio va a seguir bajando, como que esa vela fuerte, los vendedores dicen, ya aquí ya no hay más compra y nos vamos en venta. Pero ¿qué es lo que pasa después en la última vela bajista? Que hay un rechazo. Y en ese mismo rechazo el precio va al alza y después trata de testear ese nivel de nuevo. Que justo cuando estamos que se dio esa tendencia alcista como lenta, por así decirlo, pero que continúa al alza todo el rato. Claro, o estamos en la percepción anterior de que estamos al alza, vamos a continuar al alza y aquí se rinden los compradores y termina dejando ese movimiento bajista. Y nosotros pensamos, ok, el precio va a revertir acá y va a seguir a la baja. Pero el precio rechaza justamente en ese nivel, dejando esa vela bajista justamente, va al alza y después vuelve a testear ese nivel. Después más adelante en el precio. Y en ese momento en el que testea el precio, claro, ahí el precio como que confirma eso que, ok, en realidad ya no, acá ya no hay más ventas. El precio, y por eso se da ese movimiento, que también está en concordancia con el macro alcista, que llegó como al cuello en macro del gap, de la apertura en macro, del día anterior. Y ahí el precio continúa al alza. Claro, ese nivel testea justamente cercano al día anterior De hecho, fue y se exacto. vuelve a confirmar. Claro, y vuelve a confirmar ese. Y justamente en esa tendencia alcista ya es como que ya se confirmó con ese envolvente que en realidad esas ventas ya no, el precio no, en realidad no quiere seguir bajando. Va a continuar el macro. Y después de eso, ya, en ese doble, porque igual de repente, claro, hay ocasiones en las que el precio continúa, pero acá está bloqueado, y hay otro punto que en esa compra que está en la resistencia, en ese nivel de resistencia, es claro, si volvemos como al pasado, por así decirlo, ese movimiento bajista fuerte de nuevo, que rompió los mínimos anteriores, claro, la tercera vela, esa vela fuerte también es clave. Esa vela. ¿Y por qué es clave? Porque esa vela fue la que. Ahí fue donde entraron los vendedores y tuvieron la suficiente fuerza
para romper los mínimos anteriores, con todas esas mechas que estaban ahí. Y después se confirmó esa fuerza, después con la vela, claro, que dejó el rechazo, y al final teníamos el otro contexto en el que rechazó de la apertura del día anterior. Entonces, el precio después, claro, llega a esa resistencia y reaccione desde ahí. Probablemente porque esa vela podría haber sido clave, porque fue la que, ahí fueron donde entraron los compradores y rompieron el nivel anterior, donde están esas mechas al inicio de la sesión, como ese micro rango, por así decirlo. No sé cómo lo... ¿Dónde? Lo último no te lo entendí. Te entendí hasta la vela. Sí, esa vela es clave, porque esa vela, ahí fue donde entraron los vendedores y tuvieron la suficiente fuerza para romperle el soporte anterior, por así decirlo, los niveles anteriores, donde se confirmó, no, el soporte anterior, antes, eso, de ahí, claro, eso. Eso no se había podido romper, y no fue hasta en esa vela en que se confirmó. Y más encima después hubo una otra vela, y de ahí, bueno, obviamente entramos con el contexto contradictorio de que hay compras, pero eso es por el macro alcista. Como siguiéndolo parte por parte a medida que va avanzando sin saber lo que sucedió. No sé si me explico con eso. Dices que entonces dices que esta vela había que ponerle ojo en esta última operativa, en esta operativa. Claro, que podría haber sido un detalle, una pista para haberle puesto atención justamente, porque en ese punto y en esa vela entraron los vendedores, y eso fue lo que confirmó, porque después se contradijo, porque después obviamente hubo un doble suelo, el precio fue al alza, pero hasta en ese momento en el presente, mientras el precio estaba haciendo ese movimiento, fue clave, porque esa ahí fueron cuando los vendedores dijeron, ok, aquí el precio va a revertir y quizás hasta dónde más abajo va a Se llegar. rindieron, dices, justo en ese nivel de precios. ¿Cómo? Que se rinden. Justo en este nivel de precios, en esta área de precios se rinden. Eso dices. No digo que se rindan, digo que en ese momento los vendedores entraron con la suficiente fuerza para romper el soporte anterior, con esas mechas previas. No, lo anterior, donde está esas mechas, claro, ese día estábamos con un micro rango. Y no fue hasta esa vela que rompió con fuerza y después confirmó con la siguiente en que se confirmó ese supuesto movimiento bajista, que después obviamente pero en ese momento presente, por así decirlo, fue importante, porque ahí entraron muchos vendedores en ese punto. Claro, pues no sé si es una rendición, pero claro. O no, si es una rendición. O sea, eso es seguro, es una rendición. Pero, o sea, lo que dices entonces es ponerle ojo a la vela, al máximo mínimo de la vela de rendición. Es que más que eso, ese es el punto clave en el que, claro, es una vela de rendición o como el máximo, pero en el sentido de que como cuando hablamos de que acá se rindieron los compradores o acá se rindieron los vendedores y por eso fue ese efecto vacío. Eso no lo tendría tan claro para explicarlo, pero sí puedo saber de que ahí hubo suficiente fuerza de venta, suficiente entrada o de gente que vendió para romper el precio a la baja en ese nivel. Entonces hay ventas, hay gente que vendió. Ahí ese es un punto clave en el que la gente entró en venta, porque hasta anterior al doji no sabemos todavía si el precio Ya. Entonces dice que va... tenerlo en cuenta como un nivel relevante. Podría ser, por eso te pregunto a ti, ¿cómo lo ves tú? Que podría ser un punto clave tal vez en este contexto en particular, porque justamente ahí, con esa vela, de nuevo, se rompió el soporte, pues, y ahí entraron los vendedores y de nuevo, pues en ese momento nosotros no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero la gente, o sea, los que estamos mirando ahí es como decimos, ok, acá el precio va a revertir porque se vio esa fuerza, por así decirlo. Que de hecho era la premisa que estábamos teniendo al principio cuando estábamos viendo el precio, pero después nos encontramos que teníamos la información contradictoria cuando el precio bajó y el precio rechazó el alza, después volvió a testear el nivel y terminó después llegando de nuevo. Pero sigue siendo un nivel clave en el que entró gente en venta ahí. Sí. No sé si se alcanza. Sí, o sea, sí, estoy de acuerdo con eso, de que sí es un nivel, o sea, clave, pero más que esta zonita de acá, o sea, si bien el precio esta vez reaccionó acá, como en realidad sería como toda esta área, porque ahí es donde están los compradores atrapados, que esperaban que el precio siguiera subiendo. Claro, es el nivel completo de soporte. Es como todo ese nivel de precio, es como un área. Perdón, de resistencia. Entonces, Ya, pero... Ok, entonces no harías una diferenciación en este contexto en particular entonces con esa vela bajista, con esa vela bajista. Personalmente no, o no conozco no conozco la teoría como de esta, pero si reaccionó bien, o sea, sí podría servir tenerla en cuenta, porque reaccionó bien, fíjate, fue exacto.
Claro, es que eso es lo que, bueno, hay obviamente experiencia, pero van a haber contextos en los que el precio reacciona a microniveles, pero puede ser ahí, como lo hizo ahora, o puede ser más arriba, como Sí. ese soporte, resistencia ancha, y eso nosotros no lo sabemos. Yo esperaría que Pero, reaccione acá. Ahí esperaba yo. En este punto. claro, es que esa es la premisa general que tenemos para cualquier contexto, por así decirlo, de soporte y resistencia, que nosotros no sabemos y si llega más arriba tiene más seguridad, por así decirlo. Pero tal vez, eso es por eso que lo tiro como una idea, bueno, como para observarlo, que tal vez en este contexto en específico, por lo que está explicando de la vela, porque no todos los contextos van a ser iguales, ¿Mm? tenemos un contexto en macro, que vamos siguiendo el precio al alza y después sucede ese movimiento fuerte. Y en ese momento, en ese presente, la gente está pensando en reversión, a pesar de que obviamente después en el futuro falla. Y fue justamente de nuevo, repitiendo lo mismo, que en ese punto, en esa vela fue clave, porque esa fue la vela en la que entraron los vendedores con la suficiente fuerza para confirmar para todas las personas que están viendo de que el precio revirtió, pues rompió ese soporte, esas mechas que no se habían podido romper en ese micro rango, y ¿Ya? el precio confirmó la entrada. Entonces ahí hay vendedores, pues hay gente, hay mucha venta que entró ahí y después esa vela fuerte, porque si hubiesen sido pocos, tal vez hubiese sido una vela más chica, pues, o no hubiese roto ese nivel de soporte que está con las mechas más allá. De hecho, la premisa era que el precio iba a seguir bajando y de hecho lo hizo, pero justo después nos encontramos con el otro contexto en macro alcista, en que el precio deja esa mecha, pero esa vela bajista era grande en principio, venía con hartas fuerzas el precio y en ese momento se frenó, pero en ese momento el presente no lo sabemos todavía, entonces igualmente entró mucha venta en ese punto clave, por así decirlo. Sí. Como cosa. Vendedores atrapados, sí. Y luego lo sacó Ayan del segundo testeo que tú me dijiste. Claro, después ahí avanzamos y ahí hay otro contexto en el que justamente después, aquí justamente quedaron atrapados y ahí se confirma ya que efectivamente ya no va, la premisa del precio ya no va a llegar están abajo, por así decirlo, pues solo un movimiento pequeño, qué sé yo, testear el gap del inicio de la apertura del día y después continuamos al alza. Y se confirma justamente porque el precio reacciona con el doble solo ahí de nuevo con el envolvente, qué sé yo, y termina Correspondiendo llegando. a lo que me habías dicho, a lo que me preguntaste, sería como, o sea, estar atentos a este nivel, pero más que a eso en específico, como toda esta área podría estar atento. Entonces ver cómo reacciona en esa área y ver a qué parte de esa área reacciona específicamente. Si reacciona específicamente aquí o ahí donde tú comentas. Pero estar atentos como para gestionar. Eso sería como mi Claro, recomendación. ya, claro. Yo lo digo en el sentido como de observar tal vez otro contexto en el que se vuelva a repetir eso y ponerle ojo, porque nunca el contexto va a ser igual. Pues, por ejemplo, esa vela bajista se hubiese quedado ahí, pero no hubiese roto esos mínimos, o no hubiese cambiado el contexto del macro, o no hubiese dado la idea de una reversión, tal vez no aplicaría, porque el precio cierra en otro lado, pero justo acá coincide con eso. Entonces, tal vez podría ser importante eso en ese punto, que es la vela que rompe y en la que sabemos que hay harta venta, porque si no hubiesen hartas ventas, no hubiese sido una vela de fuerza, No, si es una vela una vela de fuerza. si es fuerte, fuerte. Entonces, como para hilar más fino, por así decirlo. Si es que lo podemos observar en otros contextos y cosas. Porque, de nuevo, por lo general de soporte y resistencia es que es un nivel ancho, y nosotros no sabemos en qué punto va a reaccionar el precio realmente. Pues. Pero acá justamente el precio choca, da una vela bajista y se hace un micro rango. Y después vuelve a mostrar otra vela bajista. Y ahí como que está confirmando que el precio no puede bajar de así. Después en el futuro, cuando el precio, a la entrada de compras que había puesto. Claro, ahí. El precio llega, hay harta fuerza alcista, el precio continúa y se frena ahí. Y después, ok, no sabemos, y después de nuevo. El precio no puede pasar eso. Sí. Entonces, como cosa, como una visión, por así decirlo. Sí, es como tenerlo en cuenta. O sea, sí. Claro. No, sí, está bien, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Sí, y eso parece que había otro ejemplo, parece, de otro gráfico que había mostrado al principio, pero no me acuerdo por qué lo que había sido. ¿Este? Sí, es que estaba explicando que había pasado algo similar, pero no me acuerdo qué diferencia había. Ah, sí, claro, creo que era con el 2-1. De nuevo, esto es una visión solamente, no digo que tenga que ser así o no, pero en este contexto de la venta, ese contexto es general, por así decirlo, puede pasar en cualquier mercado. Este análisis técnico, por así decirlo, esta estructura de mercado. Entonces, cuando el precio, la entrada que tú viste, que se confirmó, por así decirlo, tenemos la expectativa de que el precio llegue al inicio de este movimiento.
Sí, que sería. porque ya se confirmó. Entonces como que no hay información en contra, por así decirlo. Porque está, o sea, no es un rango, pero en macro se podría ver como un rango. A diferencia del de hoy día, del ninja, que en el gráfico del ninja en el que estábamos viendo, que el macro es alcista. Y el precio, la expectativa que nosotros tenemos de reversión en ese punto, la estamos dando cuenta de un gap, de apertura. Y ahí no sabemos cómo porque, y eso tal vez depende del mercado también, cómo reacciona. Porque realmente me he dado cuenta que, por ejemplo, en el S&P 500, muchas veces el precio sigue subiendo y nunca llega o se respetan los gaps de la apertura del día. Como diferenciar entre un contexto y otro, ¿no? Como con el objeto de hilar más fino y poder encontrar mayores diferencias, Entiendo. Ya, o sea, como lo que observo. sí te capto. Es que eso sería como ya en base como a la experiencia de cada uno. Pero como Claro, para tenerlo en cuenta acá, sí, sí lo voy a tener en cuenta. claro, es que por lo mismo que te digo, por ejemplo, acá, aunque no, o sea, como lo veo yo sin tener tanta experiencia, esta estructura de mercado está a lo largo del día, pues esto se puede dar en cualquier mercado, cualquier cosa, y podemos tener la misma premisa, por así decirlo. Pero en el otro estábamos como, eso se estaba dando en la apertura, entonces como que igual tal vez teníamos información en contra, porque el macro era alcista, y en donde estábamos esperando que se diera la reversión y que el precio continuara bajando más todavía, era en el nivel de gap de la apertura. Entonces, como que eso lo hace distinto a este contexto, y podría ser como motivo como tal vez para no buscar la misma, o no arriesgarse, por así decirlo, porque acá como no hay bloqueos, pues no, como claro, el precio obviamente puede hacer cualquier cosa, pero se ve como bastante probable de que el precio eso sea lo que esté tratando de hacer después de que confirmó que va a seguir a la baja, como que va a tratar de llegar al inicio del movimiento. O sea, no hay bloqueos como tal, pero sí hay zonas donde el precio podría interactuar, porque como te había dicho, acá hay un rango que el precio rompe. Rompe, genera el inside bar, la trampa de rangos, y si te das cuenta funciona bien, termina subiendo. Y aquí intenta crearla de vuelta. Entonces esta área hay vendedores atrapados. Y si te das cuenta, es justo donde se bloquea mi operación. Claro, indecisión. Claro. Pero igual ahí había un micro rango. O sea, el contexto ese no es tan alcista más que por ese movimiento que se dio. O sea, en la sesión de hoy día el precio inició con una tendencia alcista, que Claro. terminó revirtiendo completamente. Y luego viendo la información de la sesión extendida, me di cuenta que quería sacar estos vendedores atrapados. Y si te das cuenta, llega a sacarlos. Pero es en el que me está mostrando ahora. No, Sí. no te refieres a la del ninja. Ya, ya. No, lo de niña no. Y si te das cuenta, llega a sacarlos y el precio sube. ¿Y eso? Ujú. O sea, no estoy seguro si entendí lo que me explicaste con eso. O qué cosa. No, que acá hay vendedores atrapados. Date cuenta, porque se genera la trampa de rangos. Claro. De Cyber. Y el precio terminó llegando a sacar eso. Sí, aquí. Si te das cuenta. Y nuevamente se genera indecisión, dices que el precio va a bajar o subir. Termina bajando un poco más, pero luego revierte. Y en la tendencia bajista ya revirtió. Pasó el 75% de la tendencia previa. Por eso era esperable que iba a llegar acá. Porque la mayoría Claro. ya estaba viendo esto como un movimiento bajista. Por eso. Claro, eso es lo que digo, pues eso era válido verlo de esa manera y por tanto esperar a que el precio llegara hasta abajo, como lo que decías del, no sé si era el 2-1 o dejar corriendo una operativa en este contexto, pues, a diferencia del de Ninja, en el que la expectativa de reversión no hubiese significado que el precio llegara y contradijera, por así decirlo, el macro alcista que había el día anterior, que justo estaba el gap ahí en esa zona. No sé si se entiende lo que... Entiendo. Como diferenciando entre un escenario y el otro. Sí, es que Que de hecho el precio reaccionó y después fue la acción. es que la diferencia entre esta estructura, o sea, si en Ninja se ve mejor, más claro como la tendencia, es que acá tenemos una tendencia alcista y el precio revierte la tendencia alcista. En cambio acá, en Ninja, no tenemos una tendencia alcista como tal, sino que tenemos o sea, abre con un gap, pero se genera aquí un rango. No revierte Pero una tendencia alcista, sino que un rango, o sea, con la información de la sesión. Creo que se está cortando. Aló, aló. Ahí sí. Que en la sesión Aló, aló. ¿Se escucha? Sí, sí. Que en la sesión de Ninja,
No, Ya. no es una tendencia alcista como tal con la información de la sesión, sino que es un rango. Date cuenta la información de la sesión con la información solamente de la sesión de hoy día, de la que estaba diciéndote. Entonces, o sea, son contextos un poco, son diferentes en realidad. Porque uno es un rango y la sesión de hoy día fue esto. Inició así. Inició ahí, si te das cuenta. Entonces es una tendencia alcista que revierte. En cambio, en del otro, viendo la información de la sesión nomás, es un rango. Es un rango No, nomás. no, sí, 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 sí. A ver, ¿cómo lo explico? Lo que precede a la sesión, o sea, que sería la sesión de ayer, o sea, estaba la premisa de hubiese sido válido en la otra imagen que tú tienes haber dejado la operativa corriendo porque nosotros teníamos la premisa de que el precio iba a tratar de llegar al inicio del movimiento, o a sacar los vendedores, o a cerrar como un retroceso de nube, por así decirlo, a pesar de que estábamos netos. Esa es la premisa que tenemos y es válido, y hubiese sido válido también dejar corriendo la operativa, ¿Sí? ¿no es cierto? Ya. Claro, y es por eso. Obviamente antes de eso este contexto es distinto porque previo a esto había un micro rango y ¿Sí? nosotros tenemos espacio justamente para que el precio llegue hasta como a donde entraste tú, el precio tiene espacio para rellenar y llegar hasta abajo. Pero en el contexto del ninja, en el que nosotros supuestamente al principio porque obviamente después no sabíamos cuando estábamos analizando parte a parte, en ninja nosotros venimos previamente de un movimiento alcista, de un macro alcista. Entonces no sería igual de válido, a diferencia del ejemplo anterior, esperar en ese movimiento fuerte de que el precio vaya de dejar corriendo una operativa y esperar a que llegue tan abajo, por la diferencia del contexto justamente, en el que tenemos un macro alcista, por la emo que sé yo que se ve que venía con fuerza, y que lo estamos operando en el gap del inicio de la sesión. Que eso hace esos dos contextos distintos, por así decirlo. Como que realmente tal vez no sabemos cómo va a reaccionar el precio en esos niveles y hay más factores o cosas que están fuera de nuestro control, Entiendo. de nuestro Claro, control podría o de ser. medir. A diferencia del tuyo que no hay más, pues ese contexto está, como dices tú, por el precio inició y tiene la tendencia alcista y se puede ver. Con cambio acá no, claro, porque hay un micro rango. Sí, Como entiendo. que, como que para dejarla corriendo tendríamos que tener la expectativa y la certeza como de que el precio va a revertir y realmente no lo sabemos. Como sería como más arriesgado tal vez dejar corriendo en la operativa en venta porque vamos a un macro alcista que en el contexto tuyo que en realidad igual es válido hacerlo porque está dentro O sea, el concepto de lo que se podría esperar. más importante, o sea, ya te entendí, el concepto más importante sería que aquí no se ha pasado el 75% de la tendencia previa. Fíjate. Claro, Entonces, en cambio, en la sesión de hoy día, cuando yo vendí, ese es el concepto que determina que hace la se diferencia confirma. entre un contexto y el otro. En cambio, en este contexto que yo vendí acá, si te das cuenta, la tendencia inicia con un gap alcista también. Pero eh, si vemos la información de la sesión solamente, vemos que el precio ya pasó el 75% de la tendencia previa que estaría como por acá. Está justo ahí. ¿Te das cuenta? Ya, en venta, claro. Entonces, ese es el concepto más importante que dice cuando el precio pasa el 75% de la tendencia previa, ahora la mayoría lo está viendo como la tendencia contraria, en este caso como un Bajista. bajista. Y no es una reversión tipo V, porque las reversiones No, claro. son, O sea, una forma de decirle. son clímax y entre clímax y canales estrechos. Pero cuando se da entre cosas diferentes, este tiene que ser clímax o canal estrecho y este clímax o canal estrecho. Si uno de los dos es diferente, aplica más este concepto que te digo. Que pasó el 75%, ahora lo están viendo como otra tendencia. Ya. Ahora te entiendo. Eso. Ya, perfecto. Claro. Sí, pues y en el otro no tenemos confirmación. O sea, seguimos estando en un contexto alcista todavía en macro. Sí. Seguimos metidos dentro de la estructura como tal. Perfecto. Ya. ¿Hay otro que tenga alguna duda? Morín. Tú eres crack, pero O sea, creo que había entrado alguien, pero no. Fernandí. Verdad. No lo conozco. No sé si habrá entrado antes. Matías, andas tímido, que hablas bajo.
Sí, Falta no, estoy cansado. matemáticas. Ya pues. Mira, Fernando, estos son como análisis que hacemos, pero es prácticamente trading discrecional. No es como con toda la información de acción del precio, uno identifica la estructura, si es una estructura alcista, bajista o rango, y esperamos una señal en el lugar adecuado. Por ejemplo, en un rango sería esperar una segunda señal en la resistencia, en venta. Y ahí entramos en venta. Pero cada contexto es diferente y pues, y en base a como mi criterio solamente, tomo la operativa. Es como eso. De eso trata esto. Entonces, eso sirve para que puedan como, entre tanto concepto, sepan cuáles conceptos pesan más que otros. Porque tal vez te habrás preguntado, ok, tengo por ejemplo un micronivel que me bloquea, pero ¿será suficiente motivo como para invalidar mi operativo? Y la respuesta es no, generalmente. Por lo menos en trading clásico. Entonces, con eso sabes qué concepto pesa para tomar una operativa y cuál pesa para invalidarte o no invalidarte. Esa es la idea de esto. Y además de todo esto, comerciamos señales y bots de trading. A solo Ilegal. $10 mensuales. Y el curso de Brook. De Yapa, por $5. Enseñamos a hackear páginas también. Eso que dijo al final Matías. Somos compañeros, somos de la academia, igual que todos los demás. Yo no soy profesor, nada, soy un tipo solamente que estudia. Un tipo humilde. Lo que más me gusta de todo es la explicación a Fernando, que no ha preguntado nada y ni siquiera lo he escuchado hablar todavía. Dalvin ni siquiera está conectado en el. O sea, está en otro. Ni siquiera está escuchando. Y eso. Ya pues, entonces eso. Voy a salir ahora a la grabación. Hay que